Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo un vitel toné de pollo súper rápido, fácil y sobre todo muy económico. Así que pasemos a la receta, así lo aprenden a preparar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar pechugas de pollo. Vamos a utilizar 2 pechugas de pollo para esta receta, pero yo como estoy utilizando un pollo de campo y este pollo era súper grande, voy a utilizar solamente una pechuga. Pero si compran los pollos del supermercado, les recomiendo que utilicen 2 pechugas de pollo. A esta pechuga de pollo la vamos a poner en una olla, le vamos a agregar hojitas de laurel, un poco de condimento, yo le estoy poniendo un poco de sal, y le voy a agregar unas zanahorias. Acá ustedes pueden poner los condimentos que más les gusten y si no quieren agregar verduras, pueden agregar un caldito de verdura. También pueden variar las verduras, yo estoy poniendo zanahoria, pero pueden poner cebolla, puerro, apio, le ponen los condimentos que ustedes más quieran. Y condimento para pizza. Por último, a esta olla le vamos a agregar un poco de agua hasta que cubra bien nuestra pechuga de pollo y lo vamos a llevar a cocinar hasta que nuestra pechuga esté bien cocida. Una vez que nuestra pechuga esté bien cocida, la vamos a sacar de la olla, la vamos a dejar que se enfríe. Una vez que la pechuga de pollo se haya cocido, que la hayamos sacado del agua que teníamos, de este caldo que se formó, a este caldo no lo vamos a tirar, lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar más adelante. Y mientras tanto vamos a ir preparando la salsa. Para esto vamos a utilizar queso crema o queso untable, no sé cómo lo conocerán en sus países, es este queso que viene así en pote. Vamos a utilizar 100 gramos de queso, que son aproximadamente unas 3 cucharadas soperas bien colmadas de queso. A esto lo vamos a poner en una procesadora o en una licuadora. Y le vamos a agregar 100 gramos de mayonesa, que son unas 4 cucharadas soperas. Una lata de atún. Yo estoy utilizando lomitos de atún al natural. Me gusta muchísimo más el sabor y la textura de los lomitos de atún. A esto lo vamos a procesar un poco hasta que se forme una crema. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Si ustedes notan que la crema está demasiado espesa, le van a ir agregando cucharadas del caldo de pollo que teníamos hasta que tenga la consistencia que ustedes quieran. Y se van a preguntar por qué no le puse una anchoa. Acá en casa no les gustan las anchoas, así que yo prefiero obviarlas, pero si a ustedes les gusta que la salsita quede un poquitito más picante y con más sabor, le agregan un filet de anchoas. Ahora sí, ya tenemos nuestra salsa preparada, nuestro pollo ya se enfrió, así que lo único que tenemos que hacer es cortar láminas de nuestra pechuga de pollo. Córtenla lo más finas que puedan. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar abajo del video en la casilla de descripciones. Y si tienen alguna duda o alguna sugerencia para este video o para próximos videos, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Vamos a ir cortando toda la pechuga de pollo y cuando lleguen al final acá este triangulito, lo que hacen es lo cortan a la mitad, así como se ve en la imagen. Ahora sí, ya tenemos la salsa de nuestro vitel toné, por un lado ya está preparada y por el otro ya tenemos nuestro pollo hervido y cortado en finas láminas. Lo único que nos queda es preparar el plato donde vamos a presentar nuestro vitel toné.
Una vez que hayan elegido el plato donde vayan a presentar su vitel toné, vamos a ir poniendo las rodajas de pollo. Las pueden poner como ustedes quieran. Un ejemplo es como se ve en la imagen. Una vez que tengamos nuestras rodajitas de pollo, vamos a poner por arriba la crema que habíamos preparado. Para decorarlo, yo utilicé unas aceitunas que las corté en pedacitos, pero si quieren también el vitel toné lo pueden decorar con perejil picado, pueden ponerle un poco de huevo rallado por arriba o lo que a ustedes más les guste. A este vitel toné lo vamos a conservar en la heladera hasta el momento de consumirlo. ¿Vieron qué fácil y qué rápido ya tenemos nuestro vitel toné de pollo listo para disfrutar en estas fiestas o en cualquier época del año? Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció este vitel toné de pollo. Gracias por haber llegado hasta acá y espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chao, chao.